¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinar organizado por la ONG Smart Perú Internacional sobre la democracia interna de los partidos políticos por las elecciones generales 2021. Mi nombre es Carla Burgas Cisneros Pisetsky. Para quienes se conectan por primera vez, bienvenidos a todos a este webinar que se está transmitiendo por los distintos canales de Smart, tanto en el Facebook como en su canal de YouTube. Estaremos muy atentos a sus consultas del día de hoy para este interesante webinar que estamos realizando, siendo las 5 de la tarde del día jueves 20 de agosto. Sin más, quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy, agradeciéndoles de antemano por su valiosa participación en favor de la democracia y la gobernabilidad del país, para poder informar sobre los pormenores de la democracia interna de los partidos políticos que van a participar en estas elecciones. Sin más, presento a nuestro amigo Fernando Rodríguez Patrón. Él es abogado y director nacional justamente del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y también quiero agradecer, por supuesto, y darle la bienvenida al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra Quispe. Él también ha sido exdirector de lenguas en el Ministerio de Cultura. Gracias por este importante aporte y por aceptar nuestra invitación el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Carla, hola a todos que nos escuchan, bienvenidos. Gracias, Iván. Bueno, comentarles un poco acerca de la modalidad, ¿no? Para entrar ya de lleno en este encuentro virtual. Vamos a explicarles. Primero vamos a presentar el proyecto de ley. No sé si, perdón, el documento del Congreso de la República, el texto sustitutorio. No sé si, Freddy, nos puedes apoyar para Por supuesto, Carla. poder... ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí vamos a compartir en un momento el documento. Para poder conocer acerca de qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Ese es el documento, el texto sustitutorio. Correcto. Muchas gracias, Freddy. Freddy también trabaja con nosotros en Smart Perú. Él está encargado de hacer la transmisión el día de hoy y siempre en todos los eventos. Gracias, Freddy, por tu apoyo. Bueno, como estamos viendo este texto sustitutorio, la ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones en el marco de la emergencia nacional sanitaria. Son disposiciones especiales justamente para asegurar la salud de todos los votantes. Por ello que el Congreso de la República, el 7 de agosto, como estamos viendo, decidió aprobar estas disposiciones transitorias para la ley orgánica de elecciones y también para la ley de organizaciones políticas. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es dividir para que nuestros dos invitados puedan explicar las diferentes disposiciones que el Congreso, a través de la Comisión de Reglamento y Constitución, ha decidido que realicen los organismos electorales para estas elecciones. Por ello, primero Iván nos va a informar sobre este texto para hablar sobre el distanciamiento social, por ejemplo, para cuidar la salud de los votantes, como es la ampliación del horario de votación, la ampliación de los locales de votación, la reducción de las mesas de votación. Y luego de esta intervención le daremos el pase a Fernando para que él ya nos hable acerca netamente de las reglas para la democracia interna y otras cosas ligadas justamente a la actuación de los partidos políticos que van a participar de las próximas elecciones. Luego de esto va a venir una reflexión de parte de Transparencia sobre la realidad de las organizaciones políticas y su democracia interna al día de hoy, antes de estas disposiciones transitorias. Y finalmente vienen las preguntas del público, de los cibernautas y las reflexiones finales. Entonces, siendo las 5 y 6 de la tarde, vamos a dar inicio al webinar ya de lleno y a presentar a Iván nuevamente para que nos pueda hablar sobre estas disposiciones transitorias. Iván, es tu turno. Muchísimas gracias, Carla. En primer lugar, gracias por la invitación. Muy agradecido por tener esta oportunidad de poder conversar con las personas que nos siguen aquí en esta transmisión sobre las reformas recientes que están en proceso ya de promulgarse, ¿no? El Congreso efectivamente hace algunos días pues dictó una ley que introduce cambios en varias normas legales que regulan las elecciones, ¿no? Y todas ellas están ligadas al contexto especial, difícil que vive el país en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Ocasionada por la pandemia del COVID-19.
Entonces voy a empezar explicando algunos de esos cambios que tienen que ver directamente con los temas sanitarios. Es decir, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, hay procesos electorales en curso y en todos lados se están tomando medidas para reducir el riesgo de las personas que participan en estos procesos, para que no se vean contagiadas por esta nueva enfermedad. Entonces, el Perú no es la excepción y el Congreso ha dictado un conjunto de reglas para intentar, digamos, enfrentar esta situación. Una de las disposiciones, no voy a mencionar todas, voy a tratar de centrarme en las que considero están más ligadas a este objetivo sanitario. Una de esas disposiciones implica la adición de una disposición transitoria en la Ley Orgánica de Elecciones que cambia para esta elección el horario de votación. Estamos ustedes, imagino, los que han ido a votar acostumbrados a este horario de empezar pues 8 de la mañana y culminar hacia las 4 de la tarde. Bueno, en esta ocasión el horario se ha extendido. Va a empezar a las 7 de la mañana y va a acabar a las 7 de la noche. O sea, son 12 horas de trabajo electoral para todos los que participen en el proceso. Esto, desde luego, tiene como razón de ser el tratar de reducir la aglomeración de las personas en los centros de votación. Es decir, la idea es, si hay más tiempo para votar, la gente va a tener un espacio más largo para poder ir a cumplir con su deber electoral. Ahora, también esto implica una serie de consecuencias sobre los miembros de mesa. Ya no van a estar el tiempo que están acostumbrados, sino va a tener que haber más tiempo, lo cual nos lleva a algo que no está en la ley, pero que habría que también complementar, que es darles un mayor subsidio, mayores incentivos a los miembros de mesa para que haya una mayor posibilidad de que asistan de manera temprana a las mesas y no hayan problemas con la instalación de las mismas. Entonces, este es un tema muy, muy importante, como digo, que es un cambio en las reglas. Así que ya saben, pueden votar 7 de la mañana, 7 de la noche. Y aquí también hay un tema que tampoco está en esta norma, pero que tiene una consecuencia práctica, que es el tema del voto preferencial. Como ustedes saben, en esta elección todavía no se ha decidido si va a continuar o no el tema del voto preferencial, pero si se mantuviera, fíjense que a las 7 de la noche tendrían que estar todavía los miembros de mesa trabajando en el conteo, porque el escrutinio ocurre a continuación. Y si además hay que contar voto preferencial, este proceso se puede alargar aún más. Entonces imagínense lo que implica seguir trabajando más allá de las 7 de la noche en las mesas. Entonces ojalá que el voto preferencial se elimine y de esa manera sea más sencillo también la labor del escrutinio. Ahora, también hay un elemento que está vinculado con las personas que están en el grupo de riesgo. Es decir, ¿qué pasa si una persona está, digamos, por encima de la edad establecida que se considera segura? ¿Qué pasa si uno tiene una enfermedad que se considera pues, de riesgo si uno eventualmente es contagiado por la enfermedad del COVID-19? ¿Qué pasa en esos casos, ¿no? Entonces, en esos temas está señalándose en esta propuesta normativa que estarían exonerados del pago de la multa, ¿no? Exenta del pago de la multa. Claro, para eso se tiene que establecer un mecanismo para, digamos, dar cuenta de esas autoridades. Entonces, el Juzgado Nacional de Elecciones está trabajando en ello. De hecho, ya tiene una plataforma virtual sobre el tema de dispensas y ahora están discutiendo sobre si hay que usar esa misma plataforma o eventualmente habrá que crear una nueva. Es un tema, digamos, que requiere allá un análisis técnico, que es lo mejor. Pero es evidente que la cantidad de personas que seguramente señalarán que está dentro de los grupos de riesgo va a ser muy grande, ¿no? Desde luego, todos estos trámites se señala en esta sexta disposición transitoria que se agregaría a la Ley Orgánica de Elecciones, sería unos trámites gratuitos. Luego también otra cuestión que seguramente ocurrirá es asegurarse que hayan locales suficientes para evitar la mayor cantidad de concentración de personas, ¿no? Inclusive podrían haber más locales, es un tema que ya la OMP tendrá que organizar. Eh, pero también hay un tema que tiene que ver con el padrón y los domicilios de las personas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si una persona, pues, antes de la cuarentena estaba domiciliada en un lugar, ya el padrón se cerró, y ahora está ubicado en un lugar, por ejemplo, en un distrito alejado donde normalmente vota? Entonces, el transportarse puede ser un riesgo. Entonces, están autorizados también a la OMPE
a que pueda conformar mesas de sufragio integradas por electores cuyo domicilio no coincide con lo que aparece en el DNI, ¿no? Está viviendo, por ejemplo, ya no en Miraflores, sino está viviendo, por ejemplo, en el centro de Lima, y entonces, pues, para evitar que se mueva, ¿no? Y se movilice, lo cual implica también, ustedes saben, un riesgo, pues la idea es que puedan armarse mesas con personas que están ubicados en su domicilio, digamos, efectivo, ¿no? Y esto siempre y cuando, eso sí, estos cambios no impliquen modificación de personas que alteren el número de electores en una circunscripción electoral. O sea, tienen que ser parte del mismo, por ejemplo, departamento, ¿no? Por ejemplo, dentro de Lima, en el caso de que se vote en Lima, ¿no? No puede ser por fuera de ese marco. Y bueno, digo, como señalé también, uno de los temas que va a generar mucho trabajo también va a ser la capacitación a distancia. ¿Por qué? Porque evidentemente no se van a hacer actividades presenciales, entonces gran parte de las actividades van a tener que hacerse a distancia. Eso implica también, y eso está en otra disposición de esta norma, la novena disposición transitoria que se estaría agregando, pues también se hace referencia a que toda la capacitación de los miembros de mesa, de los personeros, de todo el personal involucrado en el proceso tendría que hacerse a distancia. Entonces, es también un desafío para la OMPE hacer todo ese trabajo, aunque ya hay ciertas experiencias, sin duda eso va a ser un asunto crucial. Ahora, junto a todo esto, también, desde luego, van a tener que agregarse todos los temas de los medios de protección de las personas, ¿no? Mascarillas, guantes, alcohol en gel, agua, jabón en los locales, la distancia que tiene que haber entre las personas, la distancia mínima, reducir el contacto de las personas entre ellas y también reducir el contacto con objetos que pueden estar contaminados. Todo eso también está en una disposición general de la norma. Y bueno, va a ser, como digo, un desafío enorme, ¿no? Hay ya algunas experiencias de otros países que han pasado por este proceso. Tenemos las recomendaciones de la OEA que se han hecho hace poco respecto a cómo hacer este tipo de procesos tan complejos, pero nuevamente estamos en una situación inédita y será pues algo que va a requerir seguramente de la contribución y apoyo de todos. Y hasta ahí llego. Entonces, muchas gracias por la atención en este primer punto. Adelante, Carla. Muchas gracias, Iván. Muy buena tu explicación. Ha quedado muy claro para los cibernautas cuáles son las medidas que el Congreso está previendo para cuidar la salud y para poder llevar a cabo el proceso de la mejor manera, sin contraer, pues, el COVID-19. Buenas recomendaciones acerca del tema del voto preferencial, puesto que esto podría extender, como bien mencionabas, el tiempo del escrutinio. Y también en cuanto a el tiempo, ¿no? Básicamente el tiempo y esperar pues que se pueda lograr hacer esta plataforma virtual para la capacitación de los miembros de mesa. Un gran reto, ¿no? Sin duda para el sistema electoral. Vamos a pasar ahora con Fernando Rodríguez Patrón. Él nos va a hablar, como había mencionado anteriormente, sobre las disposiciones ya en la participación neta de los partidos políticos para estas elecciones. Estimado Fernando, es tu turno, siendo las 5:15, te damos el pase para que nos puedas explicar de qué trata. Gracias, Carla. Bueno, vamos a hablar sobre, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de elecciones al interior de un partido político, ¿no? Como es sabido, la democracia interna partidista en el Perú es una institución realmente novedosa y débil. Digo que es realmente novedosa o relativamente novedosa, pues su antecedente legislativo no es muy antiguo, data recién del año 2003, con la aprobación de la ley 28094, ley hoy día denominada Ley de Organizaciones Políticas, y recién se puso en práctica por primera vez en las elecciones generales del año 2006, que ganase el partido aprista en la segunda vuelta a Unión por el Perú, que fue la plataforma de candidatura de Ollanta Humala. Es decir, desde el año 2006 tenemos una aplicación con relación al tema de democracia interna. Pero dije también que era una institución débil, por cuanto desde su regulación normativa ya por el 2003 y aplicación para las elecciones del año 2006, se dejó a los partidos políticos en absoluta libertad para que estos puedan llevar a cabo este ejercicio democrático al margen de los organismos electorales. ¿Qué significaba esto?
que las listas de candidatos que presentaban los partidos políticos a los procesos electorales a los cuales se presentaban y que en buena cuenta debían reflejar los resultados de estas elecciones internas, no eran otra cosa que el acomodo de las preferencias de las cúpulas partidistas, cuando no la compra y venta de candidaturas. Y es que nuestro legislador sin duda pecó de ingenuo, ¿no? Quiso colocar al gato de despensero quizás. Le dijo a los partidos que ellos mismos debían organizar sus elecciones internas para la elección de candidatos. Es como si un profesor de colegio le dijese a sus alumnos al momento de tomar un examen si quieren que él los vigile o prefieren que se vaya y no los cuide nadie. Bueno, eso fue lo que hicieron nuestros congresistas allá por el año 2003, cuando promulgaron la Ley de Organizaciones Políticas. Bueno, las elecciones generales del año 2006, 2011, 2016, las elecciones subnacionales del 2006, 10, 14 y 18, se llevaron a cabo bajo este manto de secretismo, ¿no? Donde los partidos mayoritariamente simulaban llevar a cabo ejercicios electorales que en la práctica muchas veces eran inexistentes. Para que tengan una idea más gráfica de lo que quiero decir, les contaré que como director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, he tenido la oportunidad de revisar las actas de muchos congresos nacionales de los partidos políticos, ¿no? Lo que significa para el caso que nos ocupa hablar, por ejemplo, de una elección nacional interna para escoger candidatos. Congresos, repito, que son de carácter nacional, es decir, donde debían estar representados los miles de afiliados que dicen tener los partidos, o en su defecto debían tener a los representantes de los casi 2.000 distritos que hay en el país, de las casi 190 provincias, o por lo menos uno por cada uno de los departamentos. Sin embargo, estos congresos nacionales se llevan a cabo con menos de 10 personas. Y esto es una realidad. Imagínense un congreso del Partido Laborista Inglés, del Demócrata Cristiano Italiano, del PSOE español, del Republicano de Estados Unidos o del PRI de México. ¿Se imaginan un congreso de esta naturaleza con 10 personas o menos? Bueno, eso es lo que ocurre en el Perú y las consecuencias de ello saltan a la vista cuando evaluamos la calidad de autoridades que hemos tenido o que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, conscientes de ello, desde la trinchera de los organismos electorales se propusieron una serie de reformas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado al Congreso, en base a la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución, diversos textos normativos como el anteproyecto de Código Electoral, el proyecto de Código Electoral, el Código Electoral, el Código Procesal Electoral, entre muchos otros. Tuve incluso la oportunidad de conducir un programa de televisión, Reforma Electoral en Marcha, de 30 capítulos. También desde el Congreso han habido algunos esbozos, ¿no? Como la Comisión Donaire en el Congreso pasado, pero finalmente en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es democracia interna, no hemos aterrizado en casi nada. El tema de democracia interna sigue siendo, como dije al principio, una institución débil. Para no ahondar más en detalles, acortaré la historia y veamos que en el año 2019 la administración Vizcarra creó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, ¿no? Que presidió Fernando Tuesta Soldevilla, que contó con Martín Tanaka, Paola Muñoz, y cuya secretaria era la actual ministra de Justicia, ¿no? Ana Neira, quienes propusieron una serie de normas, y me parece que fueron 12 las que ellos propusieron. De estas voy a rescatar la que se refería precisamente a elecciones internas, y ellos, adoptando un sistema que existe en Uruguay, que existe en Argentina, que son las PASO, establecieron que antes de las elecciones generales del Bicentenario, tuviésemos unas elecciones internas, las cuales eran abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de los candidatos de los partidos que se presentaran en las elecciones del Bicentenario. Bueno, esta propuesta, sin duda interesante, precisaba que dicho proceso electoral interno sería organizado por la OMPE, contaría con los padrones elaborados por el RENIEC sobre la base de lo que pasaría el registro de organizaciones políticas, y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones se encargaría de resolver las controversias que pudieran surgir al interior de estos procesos internos. Además, tendría a su cargo la fiscalización. De acuerdo con esta propuesta, estarían obligados a participar todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Es decir, así no fuésemos afiliados a un partido político, tendríamos que votar. Votábamos todos. Esta elección, y acá venía lo más interesante del proyecto, servía de filtro. De modo tal que luego de esta elección, solamente aquellos partidos que hubiesen obtenido un mínimo de votos, que era representado por el 1,5%, que más o menos representaba 250, 270.000 votos, solamente los partidos que obtenían ese caudal de votos podrían participar al año siguiente en la elección. Es decir, como una eliminatoria mundial. Los partidos que no tenían un mínimo de votos no participaban en la elecciones generales del año 2021.
Sin embargo, como suele ocurrir, esta propuesta fue desnaturalizada en el Congreso, que posteriormente fue disuelto, ¿no? Y sufrió una serie de variaciones, incluso con los nombres de los procesos electorales internos. De modo tal que cuando este proyecto vio la luz y se convirtió en ley, fue la ley 3998, que se publicó en agosto, 26 de agosto del año pasado, pero este proyecto introdujo serias variables. En primer lugar, aparecieron elecciones primarias y elecciones internas. Es decir, no bastó con un solo proceso de elecciones internas, sino en un acto bastante original fijaron dos procesos de elecciones, primarias e internas. Bueno, ¿y en qué se diferenciaban? Bueno, vamos una por una. Primero estableció las elecciones primarias, en la cual todos los electores, afiliados o no, como decía el proyecto, a un partido tendríamos que votar. Pero fijaba particularidades importantes. Establecía que solamente podrían ser candidatos aquellos afiliados de un partido político. De modo tal que esto le ponía una pared que impedía que los afiliados de último momento, los oportunistas, los compracandidaturas, se presenten al proceso. Y fijaba, como decía el proyecto, que los partidos que no obtenían un mínimo de votos dejaban de participar o no podrían participar en las elecciones generales. Bueno, esto era sin duda interesante, pero la coyuntura, la pandemia COVID-19 nos ha privado de esto, porque con la ley 31028 de agosto de este año se estableció que las elecciones primarias a las que estaba haciendo referencia no se van a llevar a cabo con vistas a las elecciones del año 2021, sino que se retomarán recién para las elecciones regionales y municipales del año 2022. Esta norma, curiosamente, contó con un altísimo número de votos, creo que 109, 110 votos a favor, una que otra abstención y ningún voto en contra. A mí me parece que en el fondo los partidos lo que hicieron fue reflejar esa intención oculta que tenían, que, seamos sinceros, los partidos no querían elecciones primarias. Bueno, ¿y qué nos ha quedado? Les dije que esta ley estableció dos tipos de elecciones, las primarias que han sido suspendidas y las elecciones internas, las cuales siguen vigentes. Pero bajo este contexto, acá surgen varias dudas. ¿Qué van a representar estas elecciones internas? Y en realidad es una muy buena pregunta que no tiene una respuesta concreta en este momento. En principio opinaría que van a representar muy poco, ya que si no van a haber primarias bajo la modalidad paso de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nuevamente se le da a los partidos la posibilidad que ellos armen las listas de candidatos. Los 24 partidos actualmente inscritos seguramente presentarán una lista única de candidatos y una vez más los electores no podrán escoger a los candidatos que mejor los representan, sino tendrán que escoger entre los candidatos que el propio partido ha establecido. Pero les decía que acá hay un ligero manto de dudas sobre cómo se va a materializar esto, porque la reciente ley de junio, la ley 31030, que establecía la paridad y alternancia de género en las listas, introdujo algunos cambios que en rigor no debían corresponder a esa norma, que repito, era sobre equidad y paridad, género y alternancia, sino estableció algunas normas vinculadas al tema de elecciones internas o primarias, esas últimas ya que no se van a llevar a cabo, y estableció, por ejemplo, que en estas elecciones primarias podrán postularse los propios afiliados de una agrupación política. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo esto, lo vamos a ver después con el tema de los reglamentos electorales, y esto lo trajo a colación de que al final la lista de candidatos debería estar conformada de un 50% por varones y un 50% por mujeres, cuyo orden en la lista debía ser intercalado. Y luego esta norma, que repito una vez más, su objeto era regular alternancia y paridad, reguló que la lista resultante de estas elecciones sería la que se aplicaría en el proceso. Bueno, ese es actualmente el status quo con relación a las elecciones primarias, con lo cual me permito pasar a un segundo tema. Se me pidió que hablase sobre el cronograma para estas elecciones internas según las disposiciones actuales vigentes. Y aquí la respuesta es muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien el 8 de julio el presidente Vizcarra ya publicó el decreto supremo que convoca elecciones que se llevarán a cabo el próximo 11 de abril, aún no contamos con el calendario electoral. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, no tenemos un cronograma por razones concretas que paso a explicar. Como ustedes saben, y mencionó Iván en la anterior exposición,
El viernes 7 de agosto, el Congreso aprobó un texto sustitutorio que vimos en pantalla no hace mucho, sobre un proyecto que nació en la Comisión de Constitución, el cual fija las normas de excepción que con motivo de la pandemia van a regir para las elecciones. Y de modo tal que introdujo una serie de cambios importantes. Por ejemplo, reabrió, aunque no es materia de esta exposición, reabrió el plazo para que los partidos puedan inscribirse, para que los partidos puedan seguir presentando padrones de afiliados, fijó un plazo para que los partidos puedan actualizar sus cuadros directivos, qué sé yo. Pero ¿qué ocurre? Esta norma aún no ha sido publicada. Tengo entendido que esta norma llegó a Palacio de Gobierno el día 12 de agosto y que el Ejecutivo cuenta todavía con un plazo hasta el 2 de septiembre para su aprobación, más o menos, e incluso podría observarla. Mal podría ser el sistema electoral de aprobar un calendario electoral en donde deberían estar las elecciones internas si no ha salido todavía la ley. Es una cuestión de que no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Es por eso que cuando me pidieron que hablase cuándo se van a llevar a cabo estas elecciones, yo le digo, es muy difícil. Yo estimaría que un plazo límite para ello no podría exceder en ningún caso, la segunda o quizás tercera semana de diciembre, con el riesgo que eso implica, porque estamos cerca de fiestas navideñas y de fin de año. Pero ¿por qué pongo esa fecha? Porque aún no sale la norma y los partidos van a tener que adecuarse y mover toda su estructura, que en este momento está prácticamente inmovilizada por la pandemia, para llevar a cabo este proceso, por lo tanto requiriendo un plazo mínimo. Por eso lo extiendo hacia ahí, segunda, tercera semana de diciembre. Y esa fecha, segunda o tercera semana, está más o menos a 30 días, 25 días de la fecha límite de inscripción de candidaturas, que está fijada para el día 11 de enero. Entonces, por ahí creo que podría estar la fecha. Me pidieron también que conversara, no sé cómo voy de tiempo, que conversara sobre las modalidades de democracia interna. Voy a tratar de ser rápido en esto. Hasta hace poco nuestra ley fijaba 3 modalidades de elección. La primera es la elección donde votan todos los afiliados de un partido e incluso los no afiliados que quieran hacerlo. Esta votación se llamaba comúnmente votación de carácter universal. Segundo, tenemos un tipo de elecciones donde solamente votan los afiliados partidistas. Estas se llaman elecciones cerradas o elecciones de un militante un voto, un afiliado un voto. Y teníamos un tercer grupo de elecciones que eran las elecciones por representantes, donde solamente vota un reducido grupo de afiliados que a su vez han sido comisionados o elegidos en el interior del país para que los representen. Así los afiliados de un partido de Arequipa designan a su representante, los de Quito también, y estos en Lima o en la sede del Congreso del partido elegirán a sus candidatos, quiero decir. Esta última, en la práctica, fue la más común. He revisado los estatutos partidistas de los 24 partidos inscritos y solamente 3 o 4 partidos no señalaron ninguna opción. Dijeron, nuestros congresos decidirán cuál de las 3 opciones utilizaremos, con lo cual la primera opción, voto universal, no ha sido aplicada por ningún partido. Entre esos estaba el Partido Morado, el Partido Nacionalista y Juntos por el Perú, entre los que recuerdo en este momento. Respecto a las otras 2 opciones, con relación a la opción 2, es decir, un militante, un voto, solamente habían 6 partidos, que eran Acción Popular, Democracia Directa, Somos Perú, el Partido Popular Cristiano, PPC, Todos por el Perú y Unión por el Perú. Y los 18 partidos restantes se decantaban por la posibilidad de votaciones por delegados. Votación que es la más difícil de fiscalizar, porque no solamente hay que fiscalizar esa elección de delegados, sino todas las micro o mini elecciones en las cuales dieron origen a estos representantes. Ahora, y con esto termino, el tema de la democracia interna se complejiza más cuando recordamos que con agosto del año pasado, con la ley 3995, se modificó la ley de partidos políticos y se establecieron nuevos requisitos a los partidos, y entre ellos se estableció que los partidos debían contar con un reglamento electoral. Reglamentariamente, el jurado lo estableció como fecha límite para su presentación abril de este año, pero tuvo que suspenderla por el tema de la pandemia. El jurado saca una resolución indicando que los partidos, que se suspendía por el tema de inmovilidad social, por el tema de seguridad,
y que los partidos no debían presentar la documentación para adecuarse. Consecuentemente, vamos a pasar por estas elecciones sin que los partidos cuenten con un reglamento electoral. Felizmente, y ahora sí con esto termino, creo que al final del túnel podría haber una pequeña luz cuando esta ley aprobada el 6-7 de agosto y aún no publicada le ha encargado a la OMPE que reglamente este proceso de elecciones internas de los partidos. Y yo entiendo, no creo que haya otra posibilidad, que los partidos políticos hagan suyo este reglamento y lleven a cabo este ejercicio democrático con esa norma. Eso sería, Carla. Gracias, Fernando. Todavía hay tiempo restante que sobra para tu exposición y quisiera ayudarte haciéndote algunas preguntas para complementar justamente esta información que tiene que ver, tú lo has mencionado rápidamente, pero dentro de estas normas transitorias se menciona el tema de la renuncia y las afiliaciones. Hay fechas, digamos, que han sido flexibilizadas y que, por ejemplo, antes el registro de organizaciones políticas cerraba y un año antes ya ningún partido podía seguir en el tema de la inscripción. Pero ahora se ha puesto mayor flexibilidad. Dicen que los partidos incluso podrían participar, inscribirse para participar hasta en la fecha límite para inscribir sus candidaturas, que tú has mencionado que sería en el mes de enero, ¿no? ¿no? Y lo mismo también para arreglar su democracia interna, sus reglamentos, para tener todo en orden, ¿no? Y poder participar con un órgano electoral que ellos tienen que tener muy aparte de la organización que tiene que hacer el sistema electoral. El sistema electoral se va a guiar del reglamento, de la estructura con la que ya cuenta el partido político. Y evidentemente, tú que conoces de más cerca el tema, nos vas a comentar cómo está organizado en este momento los partidos, ¿no? Cómo son sus órganos electorales. Realmente ellos renuevan su directorio, van a poder, incluso me parece que con 30 días, hasta el día 30 de septiembre, pueden afiliarse o pueden renunciar. No sé si nos podrías aclarar esa información que es de flexibilización, obviamente para asegurar la participación política, ¿no? De todas las agrupaciones y considerando también que, como tú dices, han estado en stand-by debido a las restricciones sociales, ¿no? Claro, esta norma que aún no se ha aprobado, repito, sí ha introducido una serie de cambios que flexibilizan el calendario. Por ejemplo, el plazo para la afiliación se mantiene vigente y este plazo va a ser hasta el día 30 de septiembre. El plazo ya estaba vencido. Sin embargo, se ha reabierto la oportunidad para que los partidos presenten padrones de afiliados, ¿no? Y repito, va a ser hasta el 30 de septiembre y eso no es un tema menor, porque como ya vimos, los candidatos salen de esos padrones. Entonces, el clásico caso de partidos sin candidatos nos va a llevar a que los partidos estén presentando reiteradamente en estos días sus nuevos padrones de afiliados. Con relación al tema de la renuncia, quien pertenece a un partido para que pueda postular por otro, ese plazo ya venció en diciembre del año pasado. Y salvo que este texto tenga algún cambio, ya nadie que pertenece a un partido político podrá postular por otro. Así renuncia el día de hoy, porque ese plazo ya venció en diciembre. Por último, se establece que, la presentación de padrones creo que es hasta el 31 de octubre. Creo que es hasta el 31 de octubre. El 30 de septiembre vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción. Y también se ha fijado un nuevo plazo para que los partidos actualicen sus cuadros directivos. Muchos partidos políticos, como tú has mencionado, no han renovado sus cuadros directivos. Y tenemos a quizás más de la mitad de partidos con mandatos vencidos. Y en algunos casos, estos no han podido ser renovados porque no han podido llevar a cabo los congresos que correspondían llevar en este semestre por el tema que es por todos conocido. Entonces se ha dado un plazo adicional para que esto pueda ocurrir y tengo entendido que eso es el 31 de octubre, salvo que la ley tenga alguna modificación en ese sentido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estamos hablando sobre un texto que aún no ha sido aprobado. Estamos hablando sobre algo que en principio debería ser, porque así se aprobó, pero que el Ejecutivo todavía tiene la posibilidad de hacer alguna observación a la norma y eventualmente podría hacerse alguna corrección sobre el tema.
Para complementar el tema de los comités electorales, conocemos la situación de varios partidos políticos que ya están inscritos, que tienen, digamos, internamente algunas luchas e incluso tienen presidentes distintos, entonces va a ser un poco difícil ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es la realidad en este momento de los órganos electorales de los partidos políticos? Bueno, la realidad no es muy alentadora y los partidos están partidos. O sea, hay agrupaciones políticas que tienen luchas internas que son evidentes, se trasladan a los medios. Te cuento un caso que sirve simplemente como ejemplo y no es el único, han habido varios. Un partido político X presenta al registro una solicitud de inscripción de sus directivos. Muy bien, el registro califica, formula observaciones, ese es el caso, y deniega o inscribe. Pero vamos por el caso de que el registro inscribe. Y luego el propio partido que presentó a ese cuadro directivo impugna esa inscripción. O sea, eso es difícil de que se entienda. O sea, el partido quiere que inscriban a los directivos y una vez que se inscriben, el mismo partido impugna esa inscripción. No vamos a mencionar nombres, pero hay varios casos. Y dentro de esto, hay partidos que no cuentan con tribunales electorales. Por ello, la norma ha fijado un plazo para esto, pero también ha establecido una norma de salvaguarda, ¿no? Que ha dicho que en aquellos casos donde los partidos no puedan llevar a cabo estas elecciones que les permitan renovar a sus directivos, se van a entender prorrogados los mandatos de los que estaban inscritos hasta antes de su vencimiento. Vamos a ver cómo se reglamenta esto, porque hay muchos cuadros directivos que ya estaban vencidos antes que salga la norma, mucho antes, y no que se han vencido desde la pandemia hasta esta fecha. Ok. En esos casos de aquellos que no renueven y que no sea debido al coronavirus, al COVID, la pandemia, ¿ellos podrían quedar impedidos de participar? Yo creo que van a coger ese salvavidas que se les ha lanzado sobre la norma que te acabo de mencionar. Yo como director del registro no podría afirmar en un sentido u otro, no es competencia del registro hacerlo, y si yo digo que pueden o no pueden participar, podría ser incluso malinterpretado, ¿no? Entonces, finalmente, háblanos de la realidad. ¿Cuántos partidos políticos están inscritos? ¿Cuál ha sido el último que se ha inscrito? ¿Y qué se espera de aquí hasta la fecha límite que le están dando para poder inscribirse? Bueno, tenemos 24 partidos inscritos. El último partido que se inscribió fue el Partido Morado, de esto hace ya un par de años. Y de momento no contamos con ninguna solicitud en trámite para que se inscriba ningún partido. Esto porque en julio venció el plazo. Ahora, teóricamente, se abriría un nuevo plazo, una nueva ventana de oportunidades que sería hasta septiembre de este año, ¿no? Tendría un plazo muy, muy corto para presentar la solicitud de inscripción. Ojo, no para inscribirse, plazo para presentar la solicitud de inscripción, porque el trámite va a extenderse mucho más y tendría que concluir en la misma fecha como límite, en la fecha de inscripción de candidaturas, que eso sí es una fecha fija que no se mueve en el cronograma y que es el 11 de enero del próximo año. El 11 de enero. Esa fecha sí no tiene que ver con el cronograma electoral a pesar de las normas transitorias. Esa fecha no se mueve. Es una fecha fija porque ya se ha establecido que es un número determinado de días contados desde el día de la elección hacia atrás. Y en estos 2 años antes que el Partido Morado lograra su inscripción, hasta julio que se cerró el registro, perdón, no hubo en el camino solicitudes de inscripción. No, ninguna. Ninguna. Ninguna solicitud de inscripción. Entonces, de momento no hay ningún pedido de inscripción de organizaciones políticas. Entonces, este plazo que está fijando la norma, en principio abre una nueva posibilidad, pero no sabemos en la práctica si es que alguien cuenta con los requisitos para hacerlo, ¿no? Para poder hacerlo. Okay. Sí. Si no, podríamos hablar de más de 24 partidos participando. Eventualmente 25 o 26, claro. 26. ¿Más que en las últimas elecciones generales? Seguramente. 21 me parece que fueron las últimas elecciones. No recuerdo el número, pero ya con lo que tenemos ahora creo que ya los hemos pasado. Nos hemos pasado. Una pregunta importante, y te la hago porque cuando hemos conversado anteriormente, me lo has comentado, y también es una información ya un poco pública. El tema de los afiliados, sobre todo por la paridad y la alternancia, ¿no? El tema de la representación de las mujeres. ¿Existen en los partidos políticos
según la información que les entregan al Registro de Relaciones Políticas, más mujeres afiliadas o más varones? No, ¿Cuánto? existen más mujeres, existen más mujeres. No tengo en la mente ahorita la estadística exacta, pero me parece recordar que el 52% corresponde a mujeres y 48%, estoy redondeando porque es 41 punto algo y algo así, 42%, perdón, 52% de mujeres y 48% de hombres. Pero esta data ciertamente va a modificarse en estos días, porque al abrirse la posibilidad de que se presenten más padrones, ciertamente vamos a tener más candidatos, pero la norma de paridad y alternancia va necesariamente a hacer que esta diferencia no sea tanta, ¿no? Estamos más o menos en un equilibrio. Ok, entonces el haber aprobado esta ley lo que va a generar es que abriéndose también, si es que se aprueban estas normas transitorias, los partidos puedan inscribir más varones o más mujeres. Exactamente. Listo, Fernando. Vamos a pasar ahora a la reflexión de parte de Transparencia acerca de lo que hemos estado conversando nosotros, ¿no? Un poco sobre la realidad y el cronograma ajustado que se nos viene para poder realizar las elecciones de una manera más efectiva, ¿no? Iván, ¿estás con nosotros? Así es, Carla. Iván, bueno, has podido escuchar lo que hemos estado conversando con Fernando acerca de las disposiciones ya no solamente del nivel sanitario, sino del nivel ya del reglamento y de la flexibilidad que hay para la participación de los partidos y también que por primera vez OMPE, Jurado y RENIEC pueden participar obligatoriamente de las elecciones internas de los partidos. Esta realidad pues genera muchas inquietudes, ¿no? Sobre todo por el tiempo corto. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que se aplique el voto electrónico no presencial para evitar las aglomeraciones dentro de las elecciones internas en el caso de aquellos partidos que decían hacerlo a través de un militante un voto y no por el comité de delegados? ¿Qué opina Transparencia? En realidad, ya está habilitada esa posibilidad en la propuesta normativa. Además, en ambos casos, en realidad tendría que hacerse con el voto a distancia. ¿Por qué? Eh, como bien ha señalado Fernando, tenemos una situación de pues, reglas electorales que todavía están en proceso de definición. Y entre esas reglas hay que incluir el reglamento que tendría que dar la OMPE para organizar las elecciones internas, tanto si se utiliza el sistema indirecto de delegados o el sistema directo de un afiliado a un voto. Entonces, y en ambos casos es la OMPE el que va a indicar qué es lo que tienen que hacer los partidos, porque la norma también señala que la OMPE es quien organiza esas elecciones. O sea, la OMPE va a dar las reglas y también va a organizar el proceso. Entonces ahí tenemos un tema súper importante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha señalado Fernando con claridad, ¿no? Que tenemos un sistema en donde la democracia interna todavía es débil. Es decir, que si usáramos los estándares democráticos de las elecciones generales, quizá las elecciones internas no lo pasaría, ¿no? ¿De qué tenemos que hacer para que eso, pues, no siga ocurriendo? Una de las cuestiones que podría sin duda considerarse, una de las cuestiones que podrían tomarse en cuenta es la posibilidad, ¿no? De que se garantice absolutamente la participación de todos los afiliados. Es un tema esencial, es decir, que sea que ocurra a través de un sistema de voto directo o voto indirecto, eh, tiene que garantizar el partido que todos los afiliados tengan la posibilidad de votar. Y el sistema de votación a distancia es un mecanismo súper importante para ello. A esto hay que señalar que efectivamente los partidos tienen este mecanismo pues, en el cual tienen la posibilidad de elegir el sistema de delegados. Pero creo que en esta ocasión, al ser una elección organizada por la OMPE y al garantizarse mecanismos de transparencia, va a poder hacerse un seguimiento del proceso. Nosotros en Transparencia hemos ya incluido dentro de nuestro plan de observación de las próximas elecciones el poder hacer un seguimiento también de las elecciones internas, ¿no? Para garantizar que estos estándares mínimos que se den a través del reglamento pues se cumplan, ¿no? Y creo que la ciudadanía va a estar muy atenta a cómo se comportan los partidos en ese proceso.
porque si sigue siendo un proceso en el cual estos estándares no se cumplen, o son puras formalidades, ¿no? El ejemplo de Fernando, de 10 personas reuniéndose, evidentemente eso no muestra, ¿no? Una situación de democracia sólida, pues esto puede ser eventualmente algo que tenga impacto en la campaña electoral. Entonces ahí tenemos un tema de trabajo esencial, ¿no? Ahora, por otra parte, hay que entender que este tema no queda acá, ¿no? Que sino que hay que tratar de ver cómo sacamos también lecciones para continuar con las reformas con miras a las siguientes elecciones. Pero es claro que necesitamos fortalecer los partidos, ¿no? Es decir, hay que hacer un sistema de democracia interna que sea real para mostrar, digamos, también la realidad de la organización partidaria, pero también necesitamos, pues, establecer estándares cada vez, pues, más exigentes para que también la gente sienta más confianza en los partidos. Y ahí con eso cierro. Hay que recordar que los partidos políticos siguen siendo unas instituciones en las cuales los peruanos menos confían. Entonces, si queremos cambiar eso, necesitamos empezar por modificar el tema de los partidos desde dentro, ¿no? Y esa es una tarea que cada vez va a quedar más clara su importancia, ¿no? Conforme vamos viendo el avance de estas reformas que se van dando. Iván, ¿qué opinas acerca de la virtualización, de la modernización Carla, ¿sí? tecnológica? Ay, ¿me escuchas? ¿Aló, me puedes escuchar? No, ¿No me escuchas? Iván, ¿me escuchas ahora? Tu micrófono está cerrado. Iván, ¿me escuchas? a ver, que de repente Carla se ha desconectado un rato, de repente Fernando podría seguir, no sé, a ver quién nos ayuda. Bueno, sí escuché No me escuchas. la pregunta, sí, perfectamente. Estabas preguntándole a Iván acerca de su opinión con relación a la virtualización y la aparición de elementos tecnológicos en un proceso electoral. Bueno, la ley que aún no ha sido aprobada ya ha contemplado esa posibilidad, ¿no? Ha establecido, ha abierto el abanico de posibilidades para que los partidos lleven a cabo estas elecciones internas de manera virtual, lo cual supone un reto bastante serio para el sistema electoral, pues tiene que poner el sistema a disposición Hola, de los sí, partidos, toda la plataforma para que estas elecciones Carla, puedan yo llevarse a cabo. estoy, Creo que Iván está entrando en ok. este momento. Sí, yo sí lo puedo escuchar. Iván, ¿nos oyes? Parece que tiene problemas de audio. Tal vez es la señal de internet. A ver. Bueno, continuemos mientras que se arregla la conexión de Iván. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar. Fernando, si nos puedes ayudar a resolverlas. A ver, me preguntan. Bueno, hay una pregunta que dice, de existir invitados, ¿cuántos pueden ser? ¿Sigue siendo la norma el 25%? O sea, la La cuarta norma se parte ha de la fijado, lista. sí, no ha habido cambio en ese sentido. Los partidos pueden contar con una cuota de invitados, pero vamos a ver si es que esta norma no fija un plazo adicional. Me parece recordar que no sé si tienes ahí el proyecto en pantalla, que fijaba en el Sí, 20%. La norma era hasta el 25%, estamos de acuerdo, pero me parece que en esta norma, que aún no ha sido aprobada, se estaba fijando el 20% de invitados, cuando regulaba el tema de la cuota de invitados. Ahora, el tema de la cuota de invitados se establecía también para aquellos miembros de la agrupación política que no habían ganado la elección interna. Es decir, se presenta como candidato del partido un militante, pero no ganó la elección, el partido podría colocarlo dentro de este grupo de, la ley le llama invitados, ¿no? Y también para gente que viene de fuera. Creo que el audio de Iván ya está funcionando, me parece. le estoy preguntando si nos oye. Sí, lo sigo perfectamente, ahora sí. Sí, parece que se había ido todo
la imagen y el audio de ustedes, sí. No te preocupes, Iván. Igual sabemos que tienes otra reunión y conferencia a las 6. La pregunta era acerca de la virtualización y de aprovechar justamente esta época para ya quedarnos con estas tecnologías que pues ayudan tanto a la ciudadanía, al sistema electoral como a los partidos políticos. ¿Qué opina Transparencia acerca de estos recursos? Bueno, son temas que ya vienen por la propia tendencias que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, ya venía, ¿no?, un proceso por el cual las plataformas virtuales se volvían cada vez más relevantes, ¿no? Lo que pasa es que ahora la emergencia lo ha hecho, nos ha hecho ir más rápido en algunos de estos temas. Hay ya también cierta experiencia en las autoridades electorales, también algunas instituciones pues han logrado avanzar en el tema, pero tenemos también un problema que es, por ejemplo, los partidos políticos no tienen una infraestructura lista para una campaña a distancia. Entonces ahí tendremos que ver si los recursos que disponen, incluyendo los recursos de financiamiento público directo, se utilizan en ese tema, porque va a ser una necesidad indispensable de cubrir, ¿no?, en este contexto. Y por otro lado está el tema que se discutió mucho durante la discusión en la Comisión de Constitución sobre el acceso de las personas a estas herramientas, porque no solamente hay que pensar desde el lado de las autoridades, el lado de los que manejan las plataformas, sino del ciudadano o la ciudadana que tiene que usar estos mecanismos, ¿no? Entonces implica tanto el acceso a los medios, pero también la capacitación para hacerlo. Entonces ahí vamos a tener que aprender, ¿no? No tenemos otra, porque es que no hay opción, o sea, digamos, no es que podamos ahora elegir, ¿no? Entonces tendremos que aprender, sacar las lecciones y sin duda a partir de ellas ir mejorando más adelante. Claro, porque justamente una de las razones que daban en el Congreso de la República era pues que las elecciones se extendieran, ¿no? Que las aplazáramos por el tema de la virtualidad, porque esto no crearía una legitimación de la elección. Pero según estoy comprendiendo lo que usted dice, habría que ver justamente cuáles serían los recursos que tendríamos que entregar, pues sabemos que hay una brecha de conectividad total para poder hacer tanto la votación electrónica como una campaña, ¿no? A nivel solamente digital. ¿Usted cree igual, ya para finalizar, que sí se va a permitir una campaña democrática en medio de esta pandemia, pensando, como decía el doctor Rodríguez Patrón, que el 1 de enero o el 11 de enero, me parece, ya se tienen que inscribir los candidatos y con ello ya, pues, oficialmente empieza la campaña electoral, ¿no? ¿Cómo estaremos en ese momento? Sí, no va a haber una campaña como la que estamos acostumbrados, eso por favor ya quede claro a todos, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Ahora, las campañas nunca fueron iguales, es decir, a lo largo de los años han ido cambiando la forma de hacer campañas, ¿no? Recordemos que no hace sino algunas décadas la televisión se convirtió en un actor importante y las redes sociales aparecieron nomás hace algún tiempo atrás, ¿no? Y digamos, cada una de estas cosas han ido transformando la forma en que se hace política y que se hacen campañas electorales. Entonces, ahora vamos a ver un nuevo desafío para hacer campaña. Entonces, para hacerla democrática, ¿qué necesitamos? Necesitamos, para empezar, que los mecanismos funcionen para informar bien a la ciudadanía sobre lo que los partidos, los candidatos plantean. Eso implica fortalecer la franja electoral, garantizar un uso adecuado de los medios, en particular redes sociales, ¿no? Y luego, en lo posible, y acá nuevamente otra ventaja de eliminar el voto preferencial, tener una campaña partidaria y no por candidaturas. Porque una de las cosas que genera más confusión a los ciudadanos es tener a miles de personas diciendo que quieren ser pues autoridades en lugar de tener solamente las propuestas partidarias, que debería ser lo que ordene mejor este tipo de procesos electorales. Ahora, por otro lado, digamos, es un elemento, ¿no?, de la democracia. Por otro lado, equidad, es decir, y ahí eso está vinculado con el financiamiento político, el financiamiento partidario. Ya las reglas que han cambiado, ahora solamente se puede financiar TV y radio por financiamiento del Estado. Eso va a reducir, ¿no?, las diferencias que había antes respecto del acceso a estos medios. Hay que mejorar la franja electoral por esa razón, pero por otro lado, también hay el riesgo de que entre dinero de una fuente ilegal a la campaña. Entonces ahí también necesitamos mejorar las capacidades de la OMPE, los recursos que dispone para hacer una buena fiscalización.
Entonces también es otro elemento importante. Y finalmente, que las reglas estén claras. Una de las cosas que aquí, y creo que Fernando en ese sentido también ha hecho varias referencias al tema, no podemos tener tan cerca de la elección un proceso todavía de definición de reglas. O sea, la idea era que las reglas estuvieran ya listas, ¿no? Entonces, ojalá que pronto el Ejecutivo una vez promulgue las reglas que tiene que promulgar y así de esa manera podamos rápidamente tener reglas claras para todos. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Has hecho la reflexión precisa acerca de lo que también mencionaba Fernando y pensaba mencionar, ¿no? Porque si desde el 12 de septiembre, perdón, desde el 12 de agosto ya tienen el Ejecutivo esta propuesta ya aprobada por el Congreso y ellos todavía pues la mantienen 8 días después sin aprobarlas, ¿no? Están un poco acortando el tiempo que tenemos para ello. Fernando, ¿alguna reflexión final que quieras aportar antes de finalizar y de despedirnos? Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles por la invitación y aprovechar esta última participación para reiterar o reforzar lo que acaba de decir Iván. Habíamos logrado la intangibilidad normativa con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que la primera ley que sacó este Congreso fue justamente tirarse atrás la intangibilidad normativa y establecer cambios en las normas electorales hasta septiembre. Bueno, hoy estamos 20 de agosto y todavía no contamos con las reglas que van a regir la próxima elección. La reflexión iría en ese sentido, que los encargados de aprobar las normas las aprueben lo antes posible, porque los organismos electorales necesitamos planificar, aprobar reglamentos y establecer cómo se vaya a llevar a cabo la elección con una base normativa sólida. Entonces, aquellas cosas que el día de hoy han salido, como por ejemplo mayores incentivos a los miembros de mesa, el tema del voto preferencial, observar las elecciones internas, esto lo dejaríamos, digamos, para una siguiente elección y que ahora lo más recomendable es que ya se apruebe, ¿no? Lo que se ha presentado en el Congreso acá, las personas me están preguntando si con esta normativa que el Congreso tiene luego de una discusión, de haber invitado a los organismos electorales, se está garantizando unas elecciones limpias, ¿no? Esa sería, de repente, la duda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Que se apruebe tal como está o necesita un cambio que va a tomar más tiempo finalmente para que los organismos electorales se puedan organizar, ¿no? Para realizar la elección? Bueno, no soy el vocero del Jurado Nacional de Elecciones, pero en lo que a la institución a la cual yo me debo puedo decir es de que garantizamos de que todos los actos que lleva a cabo la institución son con apego estricto a la norma, ¿no? Ok, entonces hemos respondido a las preguntas del día de hoy. Espero que de repente en una próxima oportunidad podamos hablar ya sobre el financiamiento público, que es muy importante también. Y que como he sabido ya el Congreso de la República ha citado a los organismos electorales justamente para escuchar cuáles son sus propuestas y que también debería hacer lo propio pues con aquellos organismos como la Asociación Civil Transparencia que se encargan pues de observar que esto se lleve de la mejor manera con toda neutralidad. Agradecerles a ustedes, muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias Fernando, hemos enriquecido un poco la coyuntura electoral, la gente que no conocía ha podido ver cómo se está llevando a cabo, cuál es la realidad de los partidos políticos y lo que invocamos, ¿no? Que todo se lleve de la mejor manera y cuidando siempre de nuestra salud, ¿no? Justamente estas disposiciones transitorias se están realizando en el marco de cuidar la salud de todos los peruanos y de poder realizar las elecciones sin aplazarlas para poder hacer un mando y son las elecciones después finalmente del bicentenario, ¿no? De nuestro país. Muchísimas gracias también a todos los que se han conectado a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias a Smart Perú International, a Freddy por estar el día de hoy con nosotros transmitiendo como siempre, de la mejor manera, igual a Karina y a todos nuestros amigos del staff y a quienes se han conectado el día de hoy, que estén muy bien y que sigan cuidando de sus casas. Muchas gracias Iván, gracias Fernando. Gracias a ti Carla. Nos Cuídense vemos. mucho, suerte.